¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Gracias al Señor otra vez por darnos el privilegio de estar un día más en su presencia, llenarnos de su favor, de su gracia y sobre todo alimentarnos de su palabra. Quiero compartir con ustedes esta noche y quiero empezar rápido porque me va a tomar tiempo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito el nombre del Señor. Hoy quiero hablar un poco acerca del bautismo en agua. Mucha gente desconoce lo que es el bautismo en agua. Algunos no le dan importancia. Piensan que no es algo elemental. Pero acabamos de leer el pasaje que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si el Señor añade a la salvación, ¿no?, le dice el que creyere y fuere bautizado, es porque es importante. Es importante. El bautismo, amado hermano, es un sacramento del Señor. El Señor ha establecido el bautismo como algo primordial en la vida cristiana después de creer en Cristo. Si aceptamos a Cristo en el corazón, nos arrepentimos, el Señor nos limpia de pecado y paso siguiente, el bautismo en agua. Así funciona. ¿Por qué la gente no le da tanta atención al bautismo? Porque tal vez no se promueve mucho, no se habla mucho, ¿no? La gente habla de todo menos del bautismo en agua. Pero hoy quiero tratar, porque incluso hay diferentes opiniones sobre el bautismo y diferentes prácticas que no están conformes a las Sagradas Escrituras. Una de ellas, por ejemplo, es el bautismo a los niños. La gente dice, bueno, yo pienso que un niño debe bautizarse porque los niños deben ser de alguna manera protegidos por Dios, y confunden. Creen que el bautismo es un acto de protección, o algunos lo han tomado como acto tradicional también, ¿no? Viene de la familia. La Iglesia Católica la practica, es la única congregación religiosa que practica el bautismo en los niños. Todas las demás religiones cristianas, llamadas cristianas, no lo hacen, porque no es bíblico bautizar a un niño. Los niños, amados hermanos, son del Señor. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que se bautizan? ¿Por qué no se puede bautizar un niño? Porque el bautismo, amado hermano, es un testimonio de muerte al pecado. Es una confesión pública. Al bautizarse uno está confesando públicamente que uno muere para el pecado que se practica en el mundo y que uno nace a una nueva vida, resucita a una nueva vida. Porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que se traduce baptisei, y esta palabra significa sepultura. Por eso es que el bautismo en agua tiene que ser donde haya bastante agua y el cuerpo pueda sumergirse bajo el agua, porque es como la sepultura. Nadie sepulta a un muerto de la cintura para abajo nada más y la cintura por arriba está afuera. ¿Quién sepulta a un muerto así con un brazo afuera? Nadie. Entonces, si la palabra bautismo significa sepultura, indica que el cuerpo tiene que ser sumergido bajo el agua.
para que sea sepultura, para que esté sepultado. Dice que fuimos sepultados en el bautismo, dice, sepultados. Tiene que sumergirse bajo el agua. Y cuando sale del agua, entonces resucita una nueva vida. Es un simbolismo, no es que es un hecho, vaya, literal, sino un simbolismo. Uno muere para el mundo y resucita con Cristo a una nueva vida. Entonces los niños, para que estamos hablando de ellos, ¿qué pecado van a confesar ellos? Porque si uno está confesando que uno muere para el pecado, entonces los niños, ¿de qué pecado van a morir? Si ellos no cometen pecado, son inocentes. Una criatura de meses, amado hermano, que todavía está tomando la teta de su mamá, no sabe hablar, solamente se ríe cuando le hacen muecas. Esa criatura está en un estado total de inocencia. No sabe lo que es el pecado, él no razona todavía. No tiene entendimiento del bien y del mal. Los niños, conforme van creciendo ya 3 años, 4 años, recién se va despertando su sentido del bien y del mal. En algunos más rápido que otros, de acuerdo al ambiente en que viven. Pero los niños que son menores, un niño de 2 años, 3 añitos, 1 añito, de meses, que lo están cargando, que le dan su biberón, ¿qué pecado puede usted señalarle, hermano? Dice, no, es que el pecado venial, dice. ¿Qué pecado venial? Nadie nace en pecado, hermano. Nacemos con una naturaleza caída, que es muy diferente a nacer con pecado. Por eso cuando dice la Biblia que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, ningún pecador entra en el reino de los cielos. Si los niños nacieran con pecado, todos naciéramos con pecado, no podríamos. Si la Biblia está diciendo que el reino de los cielos es de los niños, es porque los niños no tienen pecado. Y por eso al morir, si muriera un niño, que Dios no lo permita, se va para el cielo. Es un angelito de Dios, no tiene pecado, no tiene conciencia del mal. Entonces, en ese sentido, los niños no pueden ser bautizados. Solo se bautizan los que reconocen sus pecados, los que se arrepienten de sus pecados. Ellos son los que se bautizan. Los niños no, por eso que nosotros no bautizamos niños. Y en la Biblia usted nunca va a encontrar a un niño siendo bautizado. Nunca. Todos los que se bautizaban eran personas adultas, gente consciente de sus pecados, y que se arrepentían y se bautizaban en agua. Y entonces usted va a encontrar eso, pero no va a encontrar a los niños bautizándose. Así que si usted creía que los niños era necesario que se bauticen, porque si no, quedan moros, dice, quedan moros. ¿De dónde sale esa palabra de que quedan moros? Habla de esos tiempos antiguos donde existía esa nación pagana que le llamaban los moros. Entonces, los moros, cuando se convertían al catolicismo, pues tenían que ser purificados, tenían que ser bautizados. Si no lo hacían, quedaban moros. Y de ahí nace esa palabra, quedaban moros. Entonces, tu hijito, si no se bautiza, queda moro, dice. Qué moro ni qué nada, hermano. Los niños son del Señor. Los niños no tienen ningún problema. Entonces, no existe en la Biblia, ni es una ordenanza bíblica bautizar a un niño. Es todo lo contrario. Bautizar a un niño es un absurdo. Se bautizan las personas adultas. Gente que ya tiene conocimiento del bien y del mal. Ellos son los que se arrepienten, porque para bautizarse hay que arrepentirse. ¿Un niño de qué se va a arrepentir? Entonces, se arrepiente aquel que tiene conciencia que ha hecho lo malo. Ese se bautiza en agua. Ahora, le hablaba de que se necesita bastante agua porque significa sepultura el bautismo, ¿verdad? Es una simbología de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Así es, nosotros pasamos por lo mismo. Morimos para el mundo, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida, simbolizando a Cristo. Ahora,
¿Por qué tiene que haber bastante agua? ¿Por qué algunas iglesias, en este caso también la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas también, ellos bautizan por aspersión? Es decir, te esparcen el agua así por tu cuerpo, en la cabeza, y ya estás bautizado. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el cuerpo tiene que ser sumergido bajo el agua. No que te echen un poco de agua encima, que te esparzan el agua. Eso no es sumergir el cuerpo. Eso no es sepultar el cuerpo. Es como que agarren a un muerto, lo sienten en una silla y le esparzan tierra. Ya está enterrado. No está enterrado, hermano. Entonces, a veces yo no entiendo cómo es que la gente no puede entender lo que la Biblia enseña, si es tan claro lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que para bautizarse tenían que ir al mar, tenían que ir al río, en el río Jordán. Si era con un poquito de agua nada más que le esparcían, ¿para qué ir al río, pues? Si con una taza con agua suficiente, ¿para qué ir al río? ¿Para qué ir al mar? Juan el Bautista bautizaba en el mar. Nuestro Señor también bautizaba con sus discípulos en el río, en el mar. Ahí bautizaban. ¿Por qué? Porque se necesitaba sepultar el cuerpo bajo el agua. Por eso es que se bautizaban buscando bastante agua. Iban al mar o iban al río. Hoy en día, por ejemplo, se usan las piscinas. Muchos creyentes evangélicos y aún pastores, yo los he escuchado decir de que eso es totalmente fuera de lugar. Se tiene que bautizar en el mar o en el río, no en una piscina, dice. Y uno le pregunta, ¿y por qué no se pueden bautizar en una piscina? O en un pozo grande. Dice, porque cuando la persona es sumergida, sus pecados quedan ahí. Y por eso no puede ser una piscina, porque los pecados se van a quedar ahí en el fondo. Se requiere un río. El río, la corriente de agua, se lleva los pecados. El mar se lleva los pecados, dicen ellos. Hermano, ninguno que se bautice en agua se bautiza en pecado. Ninguno. Vuelvo a repetir, es solamente algo simbólico. Se está haciendo algo simbólico. No quiere decir que está dejando sus pecados. El pecado fue quitado cuando fue lavado por la sangre de Cristo. Cuando usted se arrepiente y le entrega su corazón al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si usted está limpio de pecado, el paso que tiene que dar es bautizarse, pero usted se bautiza limpio de pecado. No se bautiza un pecador, hermano. No es con el bautismo que usted es limpio de pecado. Usted es limpio de pecado antes del bautismo. La sangre de Cristo es el que le limpia de pecado al ser humano. No es el agua. Entonces decir que los pecados se quedan en el fondo es un absurdo. Eso no es correcto. Pero muchos lo enseñan. Y la gente cree y dice, no, a mí no me bautizan en una piscina. Yo quiero río, yo quiero el mar. Entonces te bautizaremos pues en una ducha para que corran. Con una manguera a presión. Para que se vayan todos los pecados. No, mi hermanito. Hay que sumergir el cuerpo bajo el agua. Y no importa dónde sea, con tal que el cuerpo sea sumergido. Puede ser un pozo, puede ser una piscina, puede ser el río, puede ser el mar. Tiene que haber bastante agua. Puede ser un lago, como el eunuco que en un lago se bautizó. Aquí hay agua, dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Nada impide. Ahora, otro aspecto en el bautismo es de que, pastor, ¿y a qué edad se deben bautizar la gente? Bueno, eso es relativo totalmente, ¿no? Porque hay jóvenes, incluso adolescentes de 12, 13 años, 14 años, que quieren bautizarse, pero en ellos todavía no se les considera como gente pecadora, ¿no? Tienen sus errores como muchachos, pero no son pecadores. Pecador ya es aquel que entra al mundo ya del adulterio, la fornicación, la borrachera, la droga, el robo, la maldad ya en todo su esplendor.
Un adolescente todavía tiene sus errores, pero no son pecados que consideremos como para que ya pues el hombre se arrepienta y sea bautizado, ¿no? Pero algunos adolescentes reconocen que están mal, necesitan a Cristo y se arrepienten. Y el Señor los perdona. Algunos los bautizan siendo adolescentes. Hay iglesias que no. Hay iglesias que dicen, no, a partir de los 15 años. Espérate hasta los 15 años y te bautizamos. Y otros no, otros los bautizan. Pero en realidad, hermano, la Biblia, porque acá hay que ir a la Biblia no especifica eso. La Biblia dice que todo el que se arrepiente, el que cree en Cristo debe ser bautizado. Y punto. ¿Y en qué tiempo debe ser bautizado? Bueno, la Biblia dice que inmediatamente. En el momento que tú crees en Cristo y te arrepientes, tú debes ser bautizado. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿por qué algunas iglesias no hacen eso? ¿Por qué esperan unos meses? Ellos dicen, bueno, porque tenemos que adoctrinarlo. No es eso lo que enseña la Biblia. Ese es un argumento humano. Tenemos que adoctrinarlo. Lo que sí puede encajar un poco, por una cuestión de sentido común, es que antiguamente decir soy cristiano, pues era porque realmente estaba convertido. Ahora no, ahora como hay todo tipo de creyentes, cualquiera puede decir soy cristiano. Por eso le dan un tiempo para que durante el adoctrinamiento se le pueda ver los frutos. Y de esa manera considerar que realmente está arrepentido, ¿no? Pero no es eso lo que enseña la Biblia, hermano. La Biblia lo que enseña es que el que creyere sea bautizado. Y punto, ¿no? Al eunuco le predicaron, Felipe le predicó al eunuco, un hombre que iba de camino hacia su ciudad. Y después que le predicó, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, bueno, hay que pasar un tiempo, hay que esperar a ver si dé fruto o no, que esto, que lo otro. No. Nada impide. Y lo bautizó en agua. Es que así es como tiene que ser. Tú te arrepientes, tú crees, pues hay que bautizarte. Eso es lo que enseñan las escrituras, hermano. Que hayan argumentos de que no, que para conocer. En realidad, amado hermano, eso es relativo, porque si la persona se ha convertido o se ha arrepentido de sus pecados, no es un hombre perfecto, no es una mujer perfecta, se ha arrepentido, quiere bautizarse, porque se bautice. Ahora, lo que sí, no se puede bautizar si está todavía en una condición, por ejemplo, de concubinato, no está casada, no está casado, pues entonces ahí sí, no se le puede bautizar hasta que ordene su condición marital, ¿no? Primero cásate, arregla tu vida, y ahí ya te bautizamos, porque ya esa es otra cosa, ¿no? Ya es el estar en concubinato, estar en fornicación. Entonces no se le puede bautizar a alguien que está en fornicación. Pero sí puede arreglar su vida y puede casarse, porque ahora hay mucha facilidad para casarse en todos los países del mundo. Hay mucha facilidad. Ya no es como antes. Entonces, que se case y lo bautizamos. Y eso es así. Ahora, hay personas que están enfermas, no se pueden bautizar, no pueden tocar agua, porque están enfermos. Pues no se les puede bautizar. Pero son salvos. Si se mueren, se van para el cielo. Como el ladrón que estaba al lado del Señor y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso se bautizó? No se podía bautizar, estaba crucificado. ¿Qué se iba a bautizar? Pero fue salvo. La salvación no tiene nada que ver con el bautismo. Cuando dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, está hablando, amado hermano, de personas que sí tienen toda la capacidad para bautizarse y no se quieren bautizar. Entonces yo no conozco a nadie que verdaderamente esté arrepentido y convertido que no se quiera bautizar en agua. Eso es imposible. La gente que se convierte se bautiza en agua. Y eso hay que entenderlo bien.
A veces hay choques con la familia, ¿verdad? Con el caso, por ejemplo, de los niños, que no quieren, la familia dice, oye, ¿por qué no bautizas a tu hijo? No, porque la Biblia dice, ¿qué Biblia ni qué nada? Hay que bautizar a tu hijo, que no sé cuánto, que acá, y le hacen problemas. Pero cada uno tiene que tener su convicción cristiana, ¿no? Si yo soy cristiano realmente y yo creo en la palabra de Dios, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no, que los niños no pueden ser bautizados porque son criaturas inocentes. Se bautiza el pecador, o sea, sería algo, hacer con el niño algo que no corresponde. Entonces ahí interviene la convicción cristiana. Así tú quieres agradar a tu papá, a tu mamá, ya es un asunto muy aparte, pero eso no es bíblico. Y no es correcto hacerlo tampoco. Eso no es correcto, hermano. Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios, como enseña y guía a que las personas, primeramente, sean personas conscientes de que son pecadores, deben arrepentirse y luego bautizarse en agua después de aceptar a Cristo. Tiene que haber bastante agua para que el cuerpo sea sumergido. Ahora, hay iglesias, como por ejemplo la de los Solo Jesús, donde ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y las demás iglesias, como el caso nuestro, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los Solo Jesús dicen, bueno, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, que declara el capítulo 28 de Mateo, verso 19, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una ordenanza del Señor. Cristo lo dijo. Pero ellos dicen, no, porque allí Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Y por lo tanto no se le puede bautizar. Sí, pero Cristo lo está diciendo. El asunto es ese, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo? Mejor lo borramos. Ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Cristo. No. Son títulos, no son nombres. Bueno, yendo a que busquemos los nombres. Entonces tendría que ser en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. ¿Y qué nombre le vas a poner al Espíritu Santo? ¿Qué nombre le vas a poner? Porque en la Biblia solamente se conoce como el Espíritu Santo. ¿Qué nombre le vas a poner? No, por eso es que se bautiza en el nombre de Jesús nada más. Porque el Espíritu Santo no tiene un nombre, sino un título. Pero ese es el nombre, pues. Espíritu Santo es su nombre. Así se le conoce en la Biblia. Pero ellos dicen no, en el nombre de Jesús. Porque son títulos. Entonces quiere decir que si no se menciona a Jesús, si no dicen el Mesías, entonces no es Jesús. Es como el Señor que le cambió el nombre a Pedro y le dice, no será más tu nombre Simón, sino te llamarás Pedro, ¿no? Entonces, amado hermano, ya Pedro no vale entonces porque es un título, un sobrenombre. Aquel que tenía por sobrenombre Pedro, dice, ¿no? Cuando le dice a Cornelio, ve a tal lugar y ahí hay un hombre que ora, que tiene por sobrenombre Pedro. Sobrenombre, ¿eh? Entonces no valdría tampoco ninguna acción de Pedro porque ese no es su nombre. Es un título, un sobrenombre. Es absurdo. Acá se dice por palabras de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Cristo. Yo no puedo cambiar eso porque a mí me parece o yo creo o que son títulos, que no sé cuánto. Cristo lo enseñó y Cristo lo dijo y hay que obedecer. Así de simple. Ahora, vamos a poner en un extremo, que no es así, pero lo vamos a poner en el extremo, que fuera en el nombre de Jesús, como ellos dicen. Ya, porque en el libro de los Hechos dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y como dice así, fueron bautizados en el nombre de Jesús, ellos aluden que solamente en el nombre de Jesús. Pero no está hablando de que lo bautizaban en el nombre de Jesús, sino está hablando de la autoridad por quien lo bautizaban. Porque Jesús era el líder, el Salvador, el Mesías. Entonces, bajo esa autoridad se bautizaban, pues. No es porque estaba diciendo que en el nombre de Jesús solamente, y no está hablando de su autoridad. Pero vamos a darle el gusto
de que es en el nombre de Jesús. Ya, muy bien, en el nombre de Jesús. Yo no tengo ningún problema. En el nombre de Jesús, ok. Pero el problema con ellos es que prácticamente anulan al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el único que no tiene nombre. Entonces ya en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, anulado. No. La Trinidad es real. ¿Qué pasa? Que ellos no creen en la Trinidad. Ellos se enfocan que no, Dios, no hay tres dioses, dice, hay uno solo. No hay tres dioses. Hay una manifestación trina en toda la Biblia, hermano. Es más, el Señor ha dejado su sello trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Calor, luz, energía, cuando se habla del sol. Sólido, líquido y gaseoso, cuando se habla de la fórmula, la transformación del agua. Cabeza, tronco y extremidades. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Entienden? Entonces, la Trinidad está presente. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice en 1 Juan capítulo 5. Entonces la Trinidad está presente, hermano. Dice que el día del bautismo del Señor, dice que estaba el Hijo, que iba a ser bautizado por Juan. Los cielos se abrieron y apareció el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y estaba el Padre hablando: este es mi Hijo amado en el cual se complace mi alma. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desechar? Porque no es un nombre. El Espíritu Santo no tiene nombre, entonces lo sacamos de escena porque no tiene nombre. Porque es un título, Espíritu Santo. Bueno, la Biblia no dice que es un título, la Biblia dice que es Espíritu Santo. Así se llama. Y así es como entendemos. Entonces la gente bautiza en el nombre de Jesús. Hay otras congregaciones, como dice Pablo, algunos bautizan por los muertos, ¿no? Hay una iglesia ahí, los mormones bautizan por los muertos. Pero la Biblia condena eso. Es que ellos no usan la Biblia. Ellos usan el libro del Mormón. No usan la Biblia. Y así mucha gente tiene doctrinas diversas. Pero la Escritura dice claramente, hermano, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes, cuando bautizábamos a los niños, hacíamos un fiestón, había padrino, unas borracheras tremendas. Entonces, todo ese sacramento era trastornado en una fiesta mundanal. El bautismo en agua es un sacramento. Sacramento viene de sagrado, algo muy sagrado. Es el bautismo en agua. Usted tal vez no se ha bautizado en agua como es debido. Usted lo bautizaron de niño, pero los niños no pueden ser bautizados. Usted necesita bautizarse como la Biblia enseña. Y eso es lo que tiene que hacer. Sí, pero en mi iglesia no enseña, pues tiene que buscar otra iglesia, hermano. Otra congregación. Porque si en su iglesia no enseñan que así debe ser el bautismo, pues ¿qué hace ahí? Están equivocados. Tiene que buscar una congregación donde realmente le enseñe la palabra de Dios y usted sea bautizado como es correcto. Porque si usted no va a obedecer lo que dice la Biblia, entonces ¿de qué gracia tiene pues pertenecer a una religión? O sea, solamente estoy en una religión por pertenecer a una religión, o estoy en una religión porque yo quiero aprender lo que la Biblia enseña. A mí me tienen que enseñar lo que la Biblia dice, no lo que un pastor piensa o cree. Yo no puedo estar diciendo a la gente, no, porque no es nombre, es título. No, la Biblia está diciendo, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo bautizándolos de esa manera. Esa es la palabra de Cristo. El otro es la palabra y el argumento de un hombre. Que son títulos, que no sé, ese es el argumento de un hombre, pero esa no es la palabra del Señor. La palabra del Señor es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recalco eso, amado hermano, porque yo no puedo pasar por alto las palabras de Cristo.
Las palabras de Cristo son contundentes. Y así es como se debe bautizar. Y eso lo sabe cualquiera que estudia la Biblia. Entonces, la gente no tiene un verdadero bautismo en agua. Algunos nunca se han bautizado en ninguna iglesia, ni siquiera en la iglesia católica de niños. No lo bautizaron. Son moros. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Usted no puede pasar por alto el bautismo. El bautismo es importante. Es un sacramento del Señor. Usted no lo puede pasar por alto. Usted tiene que bautizarse en agua. Si usted no se bautiza en agua, comprendiendo lo que dice la Escritura, pues entonces usted está haciendo su propia voluntad. Y ya no lo que la Biblia dice, sino lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted entiende. Ah, pues yo no me quiero bautizar, no, yo no me voy a... Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Pues escriba usted su propio libro, entonces, escriba usted su propia Biblia y haga lo que usted crea conveniente. Pero si la Biblia enseña que hay que bautizarse, pues hay que bautizarse. Porque aquel que tiene la capacidad de bautizarse y no lo hace, hermano, pone en peligro su salvación. Pone en peligro. Porque entra en una desobediencia. Usted tiene que bautizarse en agua. Buscar una iglesia que le bauticen. Si usted cree, usted se ha convertido al Señor de todo corazón, su siguiente paso es bautizarse en agua. Yo no creo en esos creyentes que tienen años. Tienen 3, 5 años dentro de una congregación y no se bautizan. ¿Y por qué no te bautizas? No, es que yo no. Todavía, dice. ¿Por qué? Entonces tú no has creído. Entonces tú no entiendes quién es Jesús. Tú no has decidido entonces servirle. ¿Qué estás esperando? Algunos creen que bautismo en agua es formar parte de una membresía. No tiene nada que ver. El bautismo en agua no tiene nada que ver que tú seas miembro de una iglesia. El bautismo en agua es un cumplimiento de obediencia a la palabra de Dios. Que los pastores utilizan el bautismo como un medio para que seas miembro de la iglesia. Esa es una cuestión de organización, de religión, mas no de la Biblia. En el momento que tú te conviertes, tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Y punto. Y deberías ser miembro de esa congregación. Pero tienes que bautizarte, pues. Para ser miembro de la iglesia de Cristo, al convertirte, tú tienes que bautizarte en agua. Y es por eso que los pastores no aceptan que tú seas miembro de una iglesia si no estás bautizado en agua. Cuando ese es el siguiente paso y es importante, es un sacramento. Yo insto a todos los amigos que reflexionen en esto. Que consideren el bautismo en agua como algo vital e importante para su vida, hermano. Porque usted, si cree en Cristo y realmente Cristo es su Salvador, usted tiene que bautizarse. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? No tengo la menor idea. Tal vez por desconocimiento, por ignorancia. Por eso que yo me atrevo a enseñar estas cosas. Estas cosas casi no se enseñan, hermano. Se enseñan en los templos, pero no se enseñan así a la gente. La gente tiene que saber la realidad de lo que la Biblia ordena. La Biblia ordena que tú después de creer tienes que bautizarte. Y usted no se ha bautizado. A usted lo bautizaron de niño y ese bautismo no tiene validez. Porque usted ni se acuerda cuando lo bautizaron. Usted era un bebito. El bautismo tiene que ser una decisión personal de que usted renuncia al pecado. Y por eso se bautiza. Usted no lo ha hecho. Y yo le recomiendo que usted comience a estudiar la Biblia. Y comience a poner interés en bautizarse. Porque lo acabo de leer. San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ve? Yo no creo que usted quiera ser condenado. Yo creo que usted necesita convertirse a Cristo y bautizarse. Considere esta palabra.
analícela, téngala en cuenta, porque ese es el paso siguiente que tiene que dar. Déjeme orar por usted un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este momento esta palabra, Señor, haga reflexionar a todas estas vidas que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú abras su entendimiento, que tú le muestres que esto es importante, que el bautismo en agua es parte, Señor, de la obediencia a tu palabra y a tu voluntad. Por algo lo estableciste, Señor. Salva a aquellos que con amor sincero reflexionan y te buscan y se arrepienten de sus pecados y comienzan a tomar, Señor, decisiones de obedecer tu palabra. Bendícelos, Señor. Y mira a los que están enfermos. Toca sus cuerpos. Quita sus dolencias, Señor. Sánalos totalmente. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana, 8 de la noche. Dios te bendiga.